Hola amigos, bienvenidos una vez más a mi canal. En este video te voy a compartir una estrategia de alta probabilidad de éxito con la cual vas a poder pasar cualquier cuenta de fondeo, ¿vale? Es una estrategia que lleva por nombre acumulación, manipulación y distribución, o sus siglas AMD. Básicamente es una adaptación propia que hago de la estrategia Power of Three. Esta estrategia aplica para todo, aplica para acciones, para Forex, para que manejes tanto en índices como en divisas y también por supuesto para criptomonedas. ¿Listo? Bueno, empiezo por acá presentándote la mejor empresa de fondeo que es FTMO. Puedes investigar en cualquier parte, esa es la empresa más confiable, la única que sí paga de forma garantizada. Esta empresa tiene retos, tiene challenge desde 10,000 hasta $200,000. Mira, tiene 10,000, 25,000, 50,000, 100,000 y $200,000. Todos sabemos que el problema del trading radica en el capital. No es lo mismo el 1% de $1,000 o de $100 que el 1% de una cuenta de $100,000 o una cuenta de $200,000, ¿vale? Si pasas los retos de esta empresa de FTMO, automáticamente te conviertes en socio de ellos y te van a dar hasta el 90% de las ganancias que tengas con tu cuenta, por supuesto cumpliendo con estos requisitos. Y la estrategia que te voy a regalar a continuación te va a permitir pasar este challenge y el de cualquier cuenta de fondeo, te lo garantizo, ¿vale? Súper importante. Yo acá te dejo el link para que puedas abrir una cuenta en FTMO. Mi estrategia, acumulación, manipulación, distribución que te voy a dar a continuación, requiere que manejes de forma estricta el riesgo. La gestión apropiada del riesgo te va a permitir ser rentable. Si no eres juicioso con la gestión del riesgo, no vas a pasar ningún challenge. Acá te muestro este archivo que dice manejo del riesgo, la gestión del riesgo que yo llevo a cabo con mis operaciones, tanto de Forex, divisas, índices como cripto, con el fin de ser rentable. Acá vas a encontrar de forma detallada todo el manejo de este riesgo para que lo apliques. Si lo aplicas con disciplina, vas a ser exitoso. ¿Listo? Acá abajo también te voy a dejar el link de mi comunidad gratuita en Telegram, Club Tecnaris. La única forma en la que puedes entrar a esta comunidad gratuita es escribiéndome a este correo tecnarisvip@gmail.com con el fin de darte las instrucciones. Es totalmente gratis, no te preocupes. Lo hago para evitar problemas con los estafadores que ya han estafado a muchas personas. Bueno, perfecto. Entonces, empecemos. Voy a ir por acá arriba. Esta estrategia, empiezo con las reglas, la información que te voy a dar. Es la siguiente, solamente la opero con el Nasdaq, ¿ok? Solamente el Nasdaq. Y la opero siempre entre las 9:50 de la mañana en adelante, ¿vale? A partir de las 9:50 AM en adelante. Importante, esto es en el horario actual, que es el horario del invierno de Nueva York. En marzo, cuando cambie a horario de verano, pues deberá realizarse la ejecución a partir de las 8:50. ¿Listo? Bien, entonces por acá te voy a colocar más o menos la información de mi estrategia. Vamos a colocar aquí, arriba del título, estrategia AMD. Ya sabemos que es por acumulación, manipulación y distribución. Esto lo hace el mercado todo el tiempo. Todos los días está haciendo esto. Entonces, es la mejor estrategia que he podido configurar hasta el momento. Básicamente, esta es una estrategia, una adaptación del Power of Three, que es otra estrategia. Acumulación, manipulación y distribución. Entonces, ¿cómo lo aplicamos? Básicamente, la explicación es la siguiente. Mira, vamos a suponer que yo tengo por acá, tengo un rango, ¿cierto? En el cual el precio se va a estar moviendo, ¿listo? Entonces, entre ese rango de precio, el activo, que en este caso es el Nasdaq, va a estar haciendo esto, va a estar haciendo esto, se va a estar moviendo, ¿listo? Él se va a estar moviendo en este rango. Entonces, esta es la primera etapa de la estrategia. Esta es la etapa de acumulación. Perfecto. Luego de la acumulación, ¿vale? Vamos a estirar un poco esto para que
para que quede dentro del rango. Luego de la etapa de acumulación viene una manipulación. Entonces el precio va a ser esto. Esta es la etapa de manipulación. Coloquémosla acá abajo. Y es la etapa que nosotros vamos a buscar para poder entrar al mercado. La manipulación. Y luego de esa etapa viene la distribución. Entonces el precio después de que manipula va a hacer esto. Y se va a ir al cielo. Entonces esa es la etapa de distribución en la cual vamos a tomar ganancias. ¿Listo? Así de sencillo, amigos. Miren, acumulación, manipulación y distribución. Vamos a buscar esta etapa, la manipulación, a partir de las 9:50 de la mañana, horario de Nueva York. Y vamos a entrar justo cuando se den unas condiciones, que es lo que te voy a escribir a continuación. ¿Listo? Antes ya tenemos esta información, vamos a correr por acá y te voy a indicar los pasos de la estrategia. Aquí facilito, mira. Vamos a escribir entonces por acá pasos de la estrategia. Voy a tratar de ser lo más sintético, lo más explícito, simple posible. Primer paso. Entonces, la idea es que te lo voy a decir de una vez. La manipulación, el precio reacciona, manipula generalmente en dos PDAs. Recuerda que es un PDA, lo he descrito en anteriores videos míos que encuentras en el canal. Un PDA es un arreglo premium descuento. Y la probabilidad más alta para que el precio haga manipulación y reaccione es un FBG, un vacío o un order block. Pero, ojo, en 15 minutos. Esta estrategia AMD es para hacer day trading, ¿listo? Trading intraday. Entonces vamos a buscar una manipulación en un FBG o en un order block de 15 minutos. Ese es el primer paso. Entonces, marcar los FBGs y los order blocks en 15 minutos. Ese es el primer paso. Segundo paso, y súper importante, ¿hacia dónde vamos a crear la operación? ¿Al alza o a la baja? ¿En compra o en venta? Entonces, segundo paso, usando el indicador SMC, que es el Smart Money Concepts. Listo, ahora te lo voy a mostrar. Vamos a utilizar dos indicadores. Ahora te muestro la configuración y te doy la descripción apropiada. El indicador SMC, ir a una hora y determinar la dirección. ¿Y cómo lo determinamos, profe? Eso es lo que te voy a enseñar ahora, ¿vale? Bien. ¿Cuál es el siguiente paso? Tercer paso. Usar el indicador SMC, determinar la dirección. Listo, perfecto. Desde las 9:50 AM, esperar puede ser 1 minuto, puede ser 3 minutos o 5 minutos. 5 minutos, esperar 1 minuto, 3 minutos, 5 minutos. Esperar que la manipulación. Listo. Cuando haga la manipulación significa que el precio sale de este rango en el cual está la acumulación, o hacia arriba o hacia abajo, cuando salga. ¿Listo? Listo. ¿Cuándo vamos a entrar? 4. Entrar después de que, bueno, y por supuesto manipula en un FBG o un order block. Después de que aparece un box. ¿Qué es un box? Recuerden que es un box, rompimiento de estructura. ¿Listo? Cuando aparece un box, justo ahí entramos. ¿Listo? ¿Dónde colocamos el take profit y dónde colocamos el stop loss? Se los voy a mostrar a continuación en los ejemplos. ¿Listo? Entonces, quédate porque viene lo más importante, que es la aplicación con los ejemplos que te voy a dar a continuación.
Vamos entonces con nuestro primer ejemplo. Mira, acá estamos entonces en el Nasdaq. Te voy a mostrar a continuación los dos indicadores que vamos a emplear. Son opcionales. ¿Por qué? Porque hay personas que pueden ser principiantes y que no tengan la destreza para analizar los datos que vamos a analizar a continuación. Entonces, el primer indicador es este, el Smart Money Concepts. Los que me siguen ya saben que lo utilizo mucho y es muy importante para las operaciones y estrategias que yo les comparto. Entonces, el Smart Money Concepts lo encuentran acá, precisamente con ese nombre, mira, Smart Money Concepts, y el autor es Lux Salgo. Lo descargan y les voy a mostrar la configuración a continuación. Entonces, si quieres, pausas la pantalla, tomas un pantallazo y aplicas la misma configuración. El objetivo, lo más útil que vamos a utilizar de este, es que nos muestre la zona de descuento, el equilibrio y el premium, ¿vale? Y también podemos ver los gaps, los vacíos. Entonces, hasta ahí. Vamos a bajar hasta acá. Paramos a la otra parte. ¿Listo? Acá nos muestra el equilibrio. Nos muestra acá los vacíos. ¿Listo? Y finalmente las zonas premium y descuento, ¿vale? Lo configuras igual. El segundo indicador que vamos a emplear es este, el Power of Three, ¿vale? ¿Cómo lo buscamos? Vamos a ir a indicadores, escribimos Power of Three y es este, HTF Power of Three. El autor es 2 Degrees, ¿vale? 2 Degrees. Lo descargan, lo anexan a su chart y no hay que configurarle nada nuevo. Tal como está por defecto, yo lo utilizo, no hay que cambiarle nada. ¿Listo? Bueno, dicho eso, entonces vamos a empezar con este primer ejemplo. Bueno, primer paso, vamos a marcar los FVGs y los order blocks en 15 minutos. Entonces voy a temporalidad de 15 minutos. ¿Listo? Bueno, acá pueden observar entonces la vela de 4 horas que nos entrega este indicador Power of Three. Para eso lo vamos a utilizar. En la medida en que estamos en temporalidades bajas, 1, 3, 5, 15 minutos, el indicador Power of Three me muestra de forma simultánea, de forma paralela, la vela de 4 horas que estoy operando, ¿vale? Eso sirve mucho para determinar los niveles de liquidez que está haciendo en 4 horas. Perfecto. Entonces, primer paso, vamos a marcar los Fair Value Gaps y los Order Blocks en 15 minutos. ¿Por qué? Porque son los PDAs, arreglos premium descuento, de más alta probabilidad de reacción del precio. Por acá tenemos el primer FVG, míralo acá, lo voy a marcar, me lo está dando el indicador SMC, pero yo lo marco y lo coloco de color azul porque es alcista. ¿Listo? Para mí es alcista el azul. Perfecto. ¿Dónde hay otro Order Block, otro FVG? Míralo acá. Entonces lo marco. Acá hay otro FVG. Perfecto. Order blocks. Acá tenemos un order block pequeñito. Marquémoslo acá. ¿Qué es un order block? La última vela contraria a un movimiento fuerte. Entonces acá hay un order block pequeñito. Ahí lo marcamos. Míralo. Acá está el order block y el movimiento fuerte acá. Acá hay otro order block. Si quieres lo marcas. Lo marcamos. Porque es lo que pide la estrategia, ¿no? Primer paso. Marcamos este otro order block. Listo. Eso para cuando vayamos a ir al alza, es decir, el precio podría manipular hacia abajo, tomar uno de esos PDAs e irse para distribuir hacia arriba, ¿cierto? En compras, en largo. ¿Dónde hay entonces order blocks y FVGs si vamos en corto, en short? Pues por acá hay un, hay un FVG, míralo acá, lo voy a marcar, un FVG bajista, lo coloco de color morado, indicando que es bajista. ¿Dónde tenemos order blocks? Por acá tenemos un order block, lo podemos marcar por acá, un order block bajista, listo. Acá tenemos otro order block bajista, un poco más grande, listo. Entonces son los primeros puntos de reacción que podríamos tener si fuéramos en corto, a la baja. Bien, ahí está el primer paso, ¿cierto? Ya he marcado. Ahora, súper importante, antes de que se me olvide, ¿cómo vamos a emplear esta vela de 4 horas que estamos viendo acá? Es para terminar donde vamos a poner el stop loss. Entonces, ojo, como vamos a operar desde las 9:50 am, si la manipulación se da entre las 9:50 y las 9:59 am, vamos a utilizar como mínimo el de la manipulación para colocar el stop loss. Si la manipulación se da de las 10 de la mañana en adelante, vamos a utilizar como mínimo para el stop loss el mínimo que nos dé la vela de 4 horas desde las 10 de la mañana. ¿Listo? Espero que haya quedado claro eso.
Bueno, lo repito, si la manipulación sea entre las 9:50 y las 9:59 am, el mínimo para el stop loss va a ser el que nos dé la manipulación en ese rango pequeño. Si la manipulación se da después de las 10 de la mañana, el mínimo para colocar el stop loss va a ser el que nos dé la vela de 4 horas que aparece acá. Perfecto. Vamos entonces al paso número 2 de la estrategia. ¿Cuál es el paso número 2? Vamos a ir a 1 hora. Y en 1 hora vamos a determinar la dirección en la cual vamos a operar. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Con el indicador SMC. ¿Qué nos dice el indicador SMC? Nos dice que tenemos una zona de descuento, un equilibrio y una zona premium, ¿vale? Mírenla acá. Cuando el precio se encuentre entre el equilibrio y el descuento, vamos en largo, en compras. Y cuando el precio se encuentra entre el premium y el equilibrio, vamos en corto, vamos en ventas. ¿Listo? Entonces, ¿qué estamos viendo en este ejemplo? Que el precio se encuentra entre el descuento y el equilibrio. O sea que vamos en largo, vamos al alza, ¿vale? Compras. Listo, ya terminamos eso. Entonces, como ya sabemos que vamos a buscar compras, nos bajamos a 15 minutos y yo voy a eliminar los order blocks y FBGs que marqué para ir en ventas. Entonces elimino esto y elimino esto. Me interesa observar la reacción en este FBG, este order block y este order block, que es donde vamos a buscar la manipulación para irnos en compras, en largo. Listo. Paso 2 explicado. Ya terminamos la dirección. Vamos al alza. Vamos entonces al paso número 3. Vamos a bajar, por ejemplo, a 1 minuto. Podemos hacerlo en 1, 3 o 5 minutos. Entonces, el mercado abre en verano, ahora estamos, perdón, en invierno que estamos a las 9:30, ¿cierto? Entonces, mira, acá son las 9:30. Entonces, el mercado empezó a abrir acá y empezó a acumular. Entonces, hay una pequeña acumulación, 9:32, 9:30. Hay una pequeña acumulación que el mercado está haciendo acá, ¿cierto? Entonces ahí lo podemos observar. La acumulación yo la marco con un recuadro de color gris. Acá lo podemos ver. Esta pequeña manipulación. Y son las 9:49. Entonces voy a estirar hasta allá. ¿Listo? Entonces tú me dirás, profe, pero él solamente acumuló acá. Y acá manipuló hacia arriba. Entonces deberíamos buscar ventas. No, no puedes buscar ventas. ¿Por qué? Porque esta manipulación la hizo a las 9:39, como puedes observar ahí. Tienes que buscar la manipulación desde las 9:50 am de forma estricta. Entonces vamos a asumir que esta manipulación que hizo acá arriba hace parte de la primera etapa de acumulación del precio. ¿Ok? No lo puedes asumir como manipulación porque todavía no son las 9:50 acá. Mira, 9:39. Entonces vamos a marcar esta etapa de acumulación. Ahí está en proceso. Mírala acá, ¿cierto? Recuerda lo que estamos buscando. Mira, estamos buscando lo siguiente. Saquemos el pincel. Estamos buscando que el precio acumule, manipule y distribuya. Eso es lo que estamos buscando, ¿cierto? Entonces, esta manipulación esperamos que la haga en un FBG o en un order block de 15 minutos que ya los marcamos. Listo. Vamos entonces a continuar. Vamos a adelantar el precio a ver dónde hace la manipulación. Mira, ya manipuló. Vamos a 5 minutos, por ejemplo. Ya manipuló, ya se salió fuera de la etapa del recuadro de acumulación. Vamos a borrar esto. Listo. Entonces, como puedes observar, esta es la acumulación, este cuadro gris. Manipuló hacia abajo porque se salió de la frontera del cuadro gris. ¿Y dónde tomó? En 15 minutos. ¿Sí ves? Mira. ¿Dónde tomó liquidez? ¿Dónde manipuló? En el FBG de 15 minutos. Entonces ya tenemos una parte de la estrategia cumplida. ¿Listo? Me vuelvo a 5 minutos. ¿Listo? Y entonces, ¿qué sigue a continuación? Ya manipuló. Ahora vamos a buscar la entrada. ¿Listo? Entonces, es evidente que el rompimiento de estructura, el break of structure, se va a dar cuando se supere este nivel. Necesitamos una vela que cierre por encima de este nivel, ¿ok? Que cierre con cuerpo, ojo, siempre
debe cerrar con cuerpo para que haya un rompimiento de estructura correcto. Si cierra con vela, no me sirve. Espero que haya una vela que cierre con cuerpo. Entonces vamos a ver dónde aparece esa vela que cierre con cuerpo. Lo estoy viendo despacio para que puedas ver todo. Mira, ahí cerró con mecha. Eso no es válido. Necesito que cierre con cuerpo. Ahí cerró con cuerpo. ¿Listo? Ya puedes observar acá, mira. Cerró con cuerpo por encima de este nivel, entonces ya hay un cambio de estructura. ¿Listo? Ahora, ¿qué hago? Entonces ahí puedo crear mi entrada. Entonces saco una posición larga, ¿cierto? La colocamos en el rompimiento porque generalmente el precio se devuelve, no hay problema, o lo puedes tomar ahí a mercado. ¿Listo? Entonces colocamos la posición larga y el stop loss lo vamos a colocar justo en el mínimo de la manipulación. Míralo acá. Este es el mínimo de la manipulación. Bajo ahí, hasta ahí bajo, el stop loss. ¿Listo? Y ese va a ser el mínimo. Recuerda, se hizo antes de las 9:59, entre las 9:50 y 9:59. Entonces ese mínimo se toma como el stop loss. Vale, ahora me voy a ir, bueno, creemos la entrada aquí. Listo, ahí creamos entonces una entrada. Y vamos a bajarla por acá para que corresponda con la entrada. Listo. Me voy a ir a 15 minutos para colocar mi stop loss. Profe, ¿dónde coloco mi stop loss? Pues tú el stop loss puedes colocarlo en el primer máximo que te encuentres. Mira, entonces el primer máximo más obvio para tomar liquidez es a este. Ahí tomaría liquidez y cerraría un fractal. O puedes colocarlo un poco más arriba en este primer nivel de FBG. Listo, recuerda que en los FBG es probable que él reaccione. Listo, entonces vamos a llevarlo. Este sería el primero. Vamos a llevarlo. Si quieres también lo llevas hasta este máximo de acá, porque ahí empieza un FBG y es probable que se nos devuelva el precio o que suba un poquito más. Perfecto, listo. Después de eso, podemos entonces colocar take profits parciales. ¿Dónde podemos colocar take profits parciales? En los máximos más evidentes. Mira, acá puede ser un TP. Entonces acá podemos colocar un take profit parcial. Listo. Y podemos colocar otro take profit parcial en este otro nivel. ¿Vale? Listo. Con 3 es suficiente. Nos bajamos a 5 minutos. Listo. Y vamos a esperar entonces a que se alcancen los take profits. Entonces corremos. Va subiendo. Listo. Mira. Aquí ya alcanzó el primer take profit. Cuando alcance el primer take profit, entonces tenemos que mover el stop loss a la entrada para proteger, ¿cierto? Dejamos correr. Dejamos correr. Y mira, alcanzamos todos los take profits. ¿Listo? Como puedes observar, lo alcanzamos todos. Por supuesto, este stop loss estaría, este take profit, bueno, ya salió. Y acá tomaría entonces el take profit la operación y el stop loss estaba acá. Listo, amigos, ese es el primer ejemplo. Ahora quiero que te quedes para que veamos otro ejemplo, también en largo, en compra, pero que la acumulación sea después de las 10 de la mañana, y también te va a mostrar un ejemplo en short. No te vayas. Bien, veamos este otro ejemplo. Acá hay cosas importantes. Mira, la primera es que justo a las 10 de la mañana de este día hay una noticia pendiente, ¿ok? Entonces, siempre que haya noticias, recuérdate utilizar la gestión de manejo de riesgo que te dejo en la descripción de este video para que la descargues y ser muy estricto con ella, cumplirla al 100%. Cuando hay noticias, debes esperar mínimo 3 minutos para que pase la noticia y a partir de ahí empiezas a aplicar la estrategia. Entonces aquí no vamos a entrar desde las 9:50. ¿Por qué? Porque hay una noticia de impacto a las 10. Entonces vamos a dejar que pase la noticia y buscamos la entrada después. Listo. Entonces mira, acá, justo esa es la vela a las 10. Vamos a dejarla que pase unos minutos. Listo. Entonces ahí ya pasó la noticia, ¿vale? La noticia hizo esta manipulación hacia arriba. Entonces vamos a esperar a empezar a buscar después de esa hora un movimiento. Entonces acá podemos observar que ya empieza a hacer una acumulación el precio. ¿Listo? Entonces nos paramos acá. Siempre que haya noticias, esperas a que pase la noticia.
Y acá empezamos a ver entonces una etapa de acumulación. Vamos a colocarla por acá. Acumulación. ¿Listo? Si tú quieres, primero vas y miras en la temporalidad de una hora la dirección para que sepas en dónde vas a buscar los FDGs y los order blocks de 15 minutos. Si quieres lo puedes hacer. Es más práctico, de hecho. Entonces vamos aquí primero a una hora para determinar la dirección, si vamos al alza o a la baja, en largo o en corto. Entonces bajamos por acá esto y nos damos cuenta que el precio se encuentra entre el equilibrio y el descuento. Entonces, ¿qué voy a buscar? Voy a buscar compras. Listo. Como ya sé que voy a buscar compras, me bajo entonces a 15 minutos y la manipulación tiene que estar en la parte inferior, ¿cierto? Entonces, vamos a marcar los FBGs y los order blocks más obvios que hay para una compra. Entonces, por acá tenemos este FBG que me lo da de una vez el indicador de CMC, lo marco. Acá tenemos otro FBG, listo, y lo marco. Resulta que los vacíos, los FBGs, son los puntos de reacción del precio más probables, en primer lugar. Y en segundo lugar están los order blocks. Entonces, si no se te da en un FBG, puedes buscar una reacción en un order block. ¿Dónde hay un order block acá para ir al alza? Míralo acá. Este order block es un buen punto para buscar una compra. ¿Listo? Perfecto. Ya sabemos que vamos en compra, ya marcamos los FBG más obvios. Si no reacciona acá y sigue bajando, entonces marcaríamos este otro y marcaríamos más abajo a ver qué encontramos. ¿Listo? Listo. Primera parte terminada. Entonces nos vamos aquí a 3 minutos, por ejemplo, o a 5 minutos, como quieras, y vamos a esperar a que haya entonces una manipulación. Este lo voy a marcar de color azul para indicar que es un Fair Value Gap alcista, y este también de color azul. Listo. Y vamos a esperar entonces a que haya una manipulación. Listo, mírala. Manipulación. ¿Ya la vieron? Tienes que hacer mucho backtest para que entiendas y domines las etapas de acumulación, manipulación y distribución. Mira, esto acá es acumulación, ¿cierto? Él está acumulando en este rango. Y justo esta vela hace manipulación. Mira acá, bajó y tomó ¿qué? Tomó el gap de 15 minutos. Mira que no es mentira, mírala acá, esta vela, ¿cierto? Tomó 15 minutos, esta, a las 11 de la mañana. ¿Listo? Tomó el gap de 15 minutos, me bajo entonces a 5 minutos. Ahora, ¿qué debo esperar? Debo esperar a que el precio rompa hacia arriba, me haga un boss, un quiebre, un rompimiento de estructura. ¿Dónde? En este nivel, míralo acá, en este nivel. Cuando me rompa por encima con una vela, ahí entro, ¿listo? Y mira que la Power of Three, la vela de 4 horas, que empezó a las 10 de la mañana, me está mostrando este mínimo acá. Este mínimo de la vela de 4 horas va a ser que yo voy a utilizar para colocar mi stop loss, porque voy ¿qué? Al alza. Entonces, vamos a ver, a esperar la siguiente vela alcista que rompa estructura, y ahí entraríamos. Otra vela más. Listo, ahí entramos. ¿Listo? Entonces ahí creamos una entrada, sacamos una posición en largo y la colocamos entonces ahí en la entrada. Y el stop loss la colocamos acá en el mínimo, mira, de la vela de 4 horas. Para eso uso el indicador Power of Three. Perfecto. ¿Dónde vamos a colocar el take profit? Entonces voy a ir a 15 minutos. Listo. Y vamos a bajar esto. Yo por acá ya tengo marcado el nivel. Mira, va a llegar hasta este nivel. Tú empiezas a mirar los máximos más evidentes. Este es un máximo, este es otro máximo, otro. Entonces colocamos en el máximo donde cierre un fractal nuestro take profit final. ¿Listo? Y podemos colocar take profits parciales. Más o menos podemos colocar un take profit parcial acá. Podemos colocar otro take profit parcial más o menos en este otro máximo de acá. ¿Listo? Y vamos a 5 minutos. Ok. Vamos a 5 minutos. Creemos la entrada. Listo. El take profit lo colocamos, por supuesto, acá arriba. Y el stop loss lo colocamos en el mínimo de la vela de 4 horas. Listo. Y dejamos que se ejecute esta operación. La dejamos correr.
a subirla a 15 minutos. Lo dejamos correr. Ya alcanzó el Take Profit 1, míralo acá, TP1. Justo cuando pasa eso, movemos el Stop Loss a la entrada, ¿cierto? Para proteger. Dejamos que siga corriendo y voilà. Alcanzó los 3 Take Profits. ¿Listo? Vale, entonces ya vas entendiendo más o menos cómo es. Acumulación, la manipulación. Si quieres, espera, yo te la coloco aquí bien clarito. Entonces, ¿dónde manipulo? Manipulo acá. Voy a colocarla de color rojo. Mira, la acumulación está gris. La manipulación. Y toda esta hacia arriba fue ¿cuál? La distribución. ¿Listo? Perfecto. Vamos a ver entonces un ejemplo en short. Y bueno, vamos con nuestro último ejemplo en corto, en short, en venta. Entonces, nada, acá nos encontramos de nuevo, estamos ahora en 5 minutos. Vamos entonces, recuerda que puedes invertir el paso 2 y el paso 1, es decir, primero terminemos la dirección, es apenas obvio, ¿cierto? No hay ningún problema. Entonces, vamos a una hora para determinar la dirección, si vamos a ir en ventas o en compras. Entonces, claramente, vemos que acá el precio se encuentra entre la zona premium y el equilibrio, o sea que vamos a buscar compras. Un punto importante antes de que se me olvide, mire, recuerden, si en una hora el precio está exactamente aquí, en la zona gris, que es el equilibrio, entonces no sabemos si tomar compras o ventas, ¿verdad? Cuando está acá. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a 4 horas. Si en 4 horas lo seguimos viendo exactamente en la zona gris, el equilibrio, entonces subimos a un día, ¿ok? Para que veamos claramente si cuando esté más cerca a premium o más cerca a la zona de descuento. Esa es la forma de resolver si el precio en una hora está en equilibrio. Listo, pues vamos a bajar entonces. Entonces mira, por acá estamos en 5 minutos, ya sabemos que vamos a buscar compras. ¿Por qué? Porque en una hora el precio se encuentra entre el premium y el equilibrio, como nos muestra acá nuestro indicador de CMC. Entonces bajamos a 3 minutos, 5 a 1 minuto para buscar nuestra compra. Entonces, nuestra venta, perdón. Vamos a buscar ventas. Por acá podemos observar que son las 9:48, ¿cierto? Vamos a llevarlo hasta 1 minuto para que empecemos justo a las 9:50. Ahí está las 9:50. Perfecto. Entonces, tenemos que empezar a buscar. El mercado abrió a las 9:30 acá. Entonces, lo que haga en ese intervalo hasta las 9:50 debería ser acumulación, ¿ok? Vamos a ver por acá. Entonces, marquémoslo hasta acá. Hasta ahí iría más o menos nuestra zona de acumulación. Importante, no hay que ser tan estricto si no podemos ver claramente la acumulación, ¿ok? La mayoría de las veces se ve la acumulación. Pero si no vemos la acumulación, simplemente ya sabemos que en una hora nos dice que vamos a ir en corto, entonces es buscar un rompimiento de estructura en corto y entramos. Si no podemos ver la acumulación para ver cuándo haga la manipulación. Si lo vemos claramente, perfecto. Entonces, idealmente, esta sería nuestra zona de acumulación, ¿vale? Vamos a esperar a ver si la rompe hacia arriba, porque, bueno, nos faltó marcar los FBGs en 15 minutos o los order blocks en 15 minutos para buscar ¿qué? Ventas. Listo, entonces me voy aquí a 15 minutos y claramente acá estoy viendo un FBG para irnos en ventas. Aplica, lo marcamos de color morado y también estoy viendo otro FBG por acá arriba. Míralo acá. Para irnos en qué? En ventas. Entonces, morado. Y también estoy viendo un order block. Este order block en este nivel. Para irnos en ventas. Listo. Ya tenemos entonces marcados los puntos donde podría reaccionar en 15 minutos. Cuando haga la manipulación. Para irnos en ventas, ¿cierto? Vamos acá a 5 minutos, por ejemplo. Y vamos a esperar a ver. A que haga entonces la manipulación. A ver dónde la hace. Ahí parece que ya la quiso hacer, ¿cierto? En esta vela, mira, a las 10:20 ya rompió hacia arriba la acumulación y hizo contacto con este FBG de 15 minutos, ¿listo? Entonces podríamos esperar a que rompa por acá este mínimo con el fin de, si lo rompe, el break of structure, rompimiento de estructura, iríamos en short ahí. Si no lo rompe, esperaremos a ver si sigue subiendo y ya sabemos, hay que buscar un rompimiento para ir en ventas. Démoslo correr a ver.
Nada, se nos fue, mire, se nos fue, ¿cierto? Se nos fue para arriba. Entonces, ¿a dónde llegó? Llegó al FBG de 15 minutos que estaba más arriba. Mírenlo acá, ¿listo? Entonces, bajamos a 5 minutos. Eso quiere decir que este FBG ya está invalidado porque no hizo reacción ahí y está haciendo reacción acá. Entonces diríamos que a partir de acá tendríamos que buscar un rompimiento estructural, listo, que para mí sería como por acá, ¿vale? Si cierra con vela ahí, entonces estaría el rompimiento estructural y entraríamos. Vamos a ver. ¿Listo? Si bien se nos fue de una, rapidito, rapidito se nos fue. Entonces vamos a retroceder hasta acá. ¿Ok? Y entonces, como acá rompió estructura, ahí podemos entrar. Ahí creamos, entonces sacamos una operación en corto la colocamos ahí. ¿Listo? Y como se dio después de las 10 de la mañana, mira que esta mecha que está marcando aquí la vela de 4 horas del indicador PO3, Power of 3, colocamos ahí el stop loss. Entonces colocamos ahí el stop loss y nos vamos a 15 minutos para colocar el take profit en una liquidez apropiada abajo. Podríamos colocarlo por acá en este nivel, mira, acá hay liquidez, podríamos colocarlo ahí, listo, o llevarlo a niveles mucho más bajos de liquidez, como por ejemplo este otro mínimo por acá, o también este otro mínimo por acá. Vamos a colocarlo allá, que es hasta donde va a reaccionar esa oportunidad de mercado. Listo. Y colocamos take profits parciales. Siempre colocar take profits parciales. Podemos colocar, por ejemplo, un take profit parcial en este nivel, este de acá, otro take profit parcial por acá en este otro nivel, y ya con esos tres es suficiente. Bajamos entonces a 5 minutos. Listo. Recuerda, si no ves tan claramente la etapa de acumulación, que no siempre tiene que verse, entonces simplemente en 1 hora o 4 horas ves si vamos en compra o en venta y esperamos un rompimiento de estructura en esa dirección y entramos. Así de fácil es. Vamos a ver. Vamos a alargar esto por acá. Listo. Y ahí entonces crearíamos nuestra entrada en corto, vender. Colocaríamos, por supuesto, el take profit en este punto y el stop loss acá arriba. Y lo dejamos ejecutarse. Listo, ahí llegó al take profit número 1, justo ahí. Entonces debemos mover el stop loss a la entrada para proteger, ¿cierto? Y bajaríamos nuestro stop loss a la entrada para proteger. Y colocamos a correr. Take profit 2 y take profit número 3. Perfecto, perfecto. Ya con eso entonces hacemos el último ejemplo en short, en corto en esta oportunidad. Recuerda entonces, si te gustó este video, esta estrategia, compártela, suscríbete a mi canal, te dejo el correo acá en la descripción para que me escribas y todas las instrucciones para que te unas de forma 100% gratuita. No siendo más, espero que les haya gustado esta estrategia, amigos. Nos vemos en otro video. Hasta pronto.